Hola, buenos días, bienvenida al Colegio Fernán Caballero. Hoy mi compañero va a presentar cómo es el día de vida en tu hermana. Pasa por aquí. Cecilia Bordes Faber y Ruiz de la Rea, más conocida como Fernán Caballero, nació en Suiza el 25 de diciembre de 1796, hija del empresario y amante de los libros Johann Nikolaus Bordes Faber y la gitana Francisca Xaviera Ruiz de la Rea y Arán, más conocida como Doña Francisca Larrea. La joven Cecilia pasó sus primeros años en Habsburgo, al cuidado de su abuela, y con 14 años se trasladó a Cádiz. Pronto contraría matrimonio. Se casaría un total de 3 veces en su vida. Su primer marido fue el capitán de infantería Antonio Planels. Después de 15 meses de unión, Planels fallece de manera repentina. Poco tiempo después contraría segundas nupcias. Se casaría en el puerto de Santa María con el aristócrata Francisco de Paula Ruiz del Arco. Más tarde, este se convertiría en tercer marqués de Hermoso y gracias a él Cecilia llegaría a 2 hermanos. En mayo de 1835, este fallece en Sevilla. 2 años después del fallecimiento del marqués, Cecilia contraría matrimonio por tercera vez en su vida. Se casaría con el abogado Antonio Arrón de Ayala. Una viejecita pequeña con boca de fresa. Los continuos problemas de salud y económicos marcaron ese tercer matrimonio. Es entonces cuando se produce la incursión de Cecilia en el mundo de la literatura, tomando como base algunos textos de su época en 2 hermanas, como muestran algunas de sus obras, La familia Alvareda o La gaviota. Desde 1856, Cecilia vivía en una casa en el patio de Bangueras de Sevilla. Viviría allí hasta que se produjo la gloriosa revolución en 1868. Su tercer matrimonio acaba cuando Arnold se suicida en Inglaterra en 1859. A partir de entonces, Cecilia vivirá en Sevilla y volvería a 2 hermanos para asistir a la entrega del Pendón Restaurado de San Fernando. Por aquella fecha la describía como una pequeña bellecita que aún conservaba su juventud, una boca roja y fresca como si tuviera 15 años. Cecilia recordará la época de 2 hermanas como la más feliz de su vida. Finalmente muere el 7 de abril de 1877. ¿Por qué 2 hermanas? Resulta lógico preguntarse, ¿qué llevó a un matrimonio joven a vivir en un pequeño pueblo como era 2 hermanas? ¿O por qué 2 hermanas? Esto se debía a que el marqués del Arco Hermoso, esposo de Fernán Caballero, estaba en el punto de mira por sus ideas políticas y decidió irse de Sevilla donde podía ser detenido. Por eso fijaron su residencia en una hacienda situada en Alcalá de Guadaira, muy cerca de 2 hermanas. El marqués decidió estar más pendiente al productor de su aceite, lo cual hizo que el matrimonio pasara ciertos meses del año en 2 hermanas, disfrutando de la suave paz del campo. 2 hermanas se convirtió en definitiva en el escenario perfecto para disfrutar de la tranquilidad del gentilicio de Sevilla.
Chica, 16 hectáreas de pebucar, nombres que recibían las pequeñas parcelas, 2 yeguas y una carreta cosaria. Entre los principales cargos y oficios de la villa de Dos Hermanas encontramos alcaldes Antonio Varela y Pedro León, médicos José Camuña y Juan Moreno Garrido, párroco Alonso Joaquín de Rivas. Las Dos Hermanas de Fernán Caballero, un lugar pintoresco y vistoso. Para hacer de este pueblo, que tiene la fama de ser muy feo, un lugar pintoresco y vistoso, sería preciso tener una imaginación que crease y la persona que aquí lo describe solo pinta. Es allí todo rústico, tosco y sin elegancia. Teniendo en cuenta estas palabras que aparecieron en la novela La familia Alvareda, Dos Hermanas no debió causar buena impresión a la autora, acostumbrada a lugares como Sevilla o el puerto de Santa María. Dos Hermanas sería para ella un lugar poco atrayente. Debía de tener razón, puesto que en esa época de Dos Hermanas no había castillos, ni palacios, ni monasterios. Dos Hermanas era una humilde villa de poco más de 2.800 habitantes. En ella se encontraban pequeños y medianos propietarios de tierra que producían vino y aguardiente. La mayoría de personas eran vecinos de Sevilla, que eran dueños de las grandes puertas. Por entonces, la villa solo reflejaba la pobreza de su gente. Casi todas las casas estaban cubiertas de ramajes y eran de una sola planta, ya que las tejas para los techos solo eran para las familias más adineradas. Las calles, que eran anchas y rectas, estaban dispuestas alrededor de la parroquia dedicada a Santa María Magdalena, que estaba en la plaza pública. Las Dos Hermanas Fernán Caballero, la suave paz del campo. En la plaza pública era la única que existía. Por aquel entonces existía el poder político y religioso. El poder político estaba en el ayuntamiento y lo representaba el Consejo de Justicia y Regimiento. El poder religioso lo representaba la iglesia de Santa María Magdalena. Esta era Las Dos Hermanas del final del siglo XIX, un pueblo sin atractivo monumental, pero como dice la autora, encontraré buenos y alegres rostros que mostrarán que maldita la falta que hacen todo aquello para ser feliz. Y lo más importante para la escritora, hallaré la suave paz del campo que se forma del silencio y de la soledad, un rumbo fuera de él, un cielo del paraíso. Estas son las ventajas de que gota, bien comprende la otra. La mina chica, residencia de una marquesa, situada a la par de la parroquia Santa María Magdalena y junto a la ermita de la Señora Santa Ana, se encontraba una sencilla hacienda llamada la Mina Chica. Debido a sus antiguos propietarios, los marqueses de la mina, era tan profundamente tranquilo aquel rincón que, lo creerá usted, hasta con la muerte se vivía allí, familiarizado. La hacienda en que habitamos solo estaba separada del cementerio por un pequeño corralón en que pacían unas ovejas. Pues creer que ningún horror me inspiraba la cercanía de aquel lugar de descanso de los campesinos. Cuando veía abrir alguna zanja por los parientes de una persona difunta, puesto que allí no hay enterrados asalariados, lejos de ver en ellos hombres lúgubres cavando una negra y pavorosa sepultura para un muerto. Solo me parecían hermanos de la caridad, preparando un lecho para un dormido. Será en esta hacienda de la Mina Chica donde el matrimonio de los Alcormosos pasaría unas temporadas y en donde en una de sus salas Cecilia organizaría numerosas tertulias desde la ventana de su habitación. Fernán Caballero podría ver los principales edificios de la villa y la vida cotidiana de la gente del pueblo. La familia Varela, una novela de las hermanas. La familia Varela, una novela pionera, se basaba en un asesinato por asuntos amorosos, ocurrido en Dos Hermanas en el siglo XIX. En ella, la autora dice que pretende pintar las cosas del pueblo tal cual son. Fernán Caballero describió a la perfección en esta novela el pueblo de Hermanas, sus calles, sus plazas, sus principales templos, sus campos, sus vecinos, leyendas y tradiciones. Era la primera vez que en esta ciudad alcanzaba tanto protagonismo
De ahí que podamos decir que La Faña Vareda es la novela de los hermanos. Aquí podéis leer cómo Cecilia se enteró de esta noticia. Los personajes de la familia Alvareda. Fernán Caballero recogió toda la información sobre Dos Hermanas en un manuscrito redactado en alemán. Más tarde sería traducido al español por su madre, Francisca Larrea. La identidad real de cada uno de los personajes es algo que desconocemos. La autora supo esconderlo muy bien, usando nombres muy comunes en Dos Hermanas, como Ana, Pedro, María o Elvira. La familia Alvareda sería publicada en 1849 en un periódico madrileño, El Heraldo, para después aparecer en formato libro en 1856. El argumento y detalles aportados en esta obra fascinaron a muchas personas, entre los que se encontraban los intelectuales y principales personajes del siglo XIX, tanto españoles como internacionales. Antonio de Orleans. Tras la publicación de la novela, un ejemplar llegaría a manos del duque de Montpensier, esposo de la infanta María Luisa de Borbón y cuñado de Isabel II. En 1856 se trasladó a Dos Hermanas y gracias a él se restauraría el pendón que se conserva en la ermita de Nuestra Señora de Valme. Washington Irving. El escritor estadounidense llegó a Sevilla en 1828. Conoció a Cecilia siendo marquesa consorte de Alcornoz. El escritor queda prendado de la forma de contar la historia que tiene Cecilia, por lo que con los años acaba mostrando interés por Dos Hermanas. Condesa Juliette de Robespierre. Atraída por la novela La familia de Alvareda, la condesa belga llegó a Dos Hermanas a mediados de 1876 para conocer los escenarios que aparecen en la obra. Cuando el tiempo lo permitía, la condesa se paseaba por la villa, dejando en sus cartas la descripción de la vestimenta de la época. Autores del canon. Además de estos personajes, debemos destacar algunos autores que reflejaron a Dos Hermanas en sus obras, gracias a Fernán Caballero, como son José María Gómez Sánchez o Daniel Pinedo Nombre. Crónica verbal y popular de Dos Hermanas. De esta forma tituló Fernán Caballero un pequeño apartado del capítulo 6 de su novela. En este capítulo el autor recopilaba dos grandes leyendas que se habían transmitido en Dos Hermanas de la Ciudad 5, la de las Dos Hermanas y la de Virgen de Garni. Y ahora mis compañeros van a hablar un poquito sobre ellas. Leyenda de las Dos Hermanas. Cuenta la leyenda que dos hermanas llegaron aquí, guiadas por el sonidito de una campanita. Familia de Gonzalo Nazareno. Llegan a una cueva y desentierran una estatua de Santa Ana, una cruz y la campanita. Por eso el pueblo se llama Dos Hermanas y por eso nos reconocemos como nazarenos. Leyenda de la Virgen de Valme. Cuenta la leyenda que un grupo de soldados no tienen agua. El rey gritó al cielo: ¡Váleme, señora! Hincó la espada en el suelo, salió mucha agua, por eso se llama la Virgen de Valme. Es aquí donde encontramos lo importante de Cecilia para Dos Hermanas, ya que de no haber transmitido en sus escritos estas historias que van pasando de una generación a otra, se hubieran perdido en el olvido con el paso del tiempo. No solo nos dejó recogida esta leyenda, también nos dejó otros relatos como la gente de la iglesia, la leyenda del último rey moro y la vinculación de María Padilla con la hacienda de la Torre de Doña María. A Fernán Caballero le debemos, por tanto, que haya llegado a esta rica tradición, que de otra manera habría quedado en el olvido.